Quiero que leamos hoy el pasaje que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 27, verso 11 al 26. Y de este pasaje vamos a hablar hoy acerca de la pregunta más importante a la cual hay que responder hoy. La pregunta más importante. Dice la palabra: así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, el que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Cada uno de nosotros que hemos leído este pasaje de la Biblia nos sorprendemos, porque en esta vida nosotros tenemos que hacer y al mismo tiempo dar respuestas a muchas preguntas que se nos hacen. Por ejemplo, muchas veces nos han preguntado cuántos años tenemos, o cómo se llama, qué trabajo desempeña, cuánto gana usted al mes, quién es su cónyuge, cuántos hijos tiene, cómo se llaman sus hijos, dónde trabaja, dónde vive, etc. Sin embargo, ninguna de esas preguntas es tan importante como la pregunta que Pilato le hizo a la gente de su tiempo. Dice uno de los versículos: ¿y qué voy a hacer con Jesús, el que llaman Cristo? ¿Qué voy a hacer con Jesús? Hoy esa pregunta usted la tiene que responder. La multitud tuvo que responderla. Pilato la hizo debido a un entorno muy difícil en el cual estaba ante la multitud como gobernador y la multitud estaba en contra de Jesús. Pero esa pregunta que hizo Pilatos es una pregunta que nosotros también tenemos que responder.
En algún momento de la vida se nos va a hacer esta misma pregunta. ¿Y qué va a hacer usted con Jesús? ¿Quién es Jesús, el Cristo, para usted? La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, ¿qué es para usted? Esa pregunta la tiene que responder usted tarde o temprano. Poncio Pilato, el gobernador de Judea, varios escritores y autores seculares y historiadores de su tiempo, como Filón de Alejandría o como Josefo, que fueron grandes historiadores, ellos dijeron que Pilato fue un hombre de carácter inflexible. Era un hombre duro, un hombre sin consideración, un hombre implacable, cruel. Y ante ese hombre cayó la responsabilidad de decidir sobre la vida de Jesús. Y es una decisión que cambiará o cambiaría al mundo, pero también cambiaría la propia eternidad de Pilato. Como se dice en el lenguaje popular, le tocó tener esa papa caliente entre sus manos. Y es que esa papa caliente la tiene que tener todo ser humano, porque el Hijo de Dios vino para salvar la humanidad. Y usted y yo tenemos que responder a ese gran interrogante. ¿Qué harás con Jesús? Él nos fue dado, y en ningún otro hay salvación, dice la Biblia, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús es el camino. Es la verdad y es la vida, y ante Él se doblará toda rodilla. Pero Él no obliga a nadie, ni Dios obliga a nadie. Es su propia decisión. Usted debe responder a esta pregunta. Hoy Dios nos está hablando a nosotros en nuestra vida, en nuestro hogar, a nuestro corazón. Y no te equivoques con esto, porque también debes contestar hoy en este tiempo, ¿qué vas a hacer con Jesús, el llamado o al que llaman Cristo? La Biblia nos dice que ese día temprano en la mañana, Jesús comparece ante el gobernador Poncio Pilato. Dice la Biblia que los principales sacerdotes lo habían arrestado la noche anterior mientras él estaba orando. Lo arrestan, lo golpean, le escupen el rostro, lo maltratan de una forma terrible. Y es llevado ante el gobernador. La Biblia nos dice que la costumbre judía era que cada año, durante la Pascua, que era una fiesta muy importante para el pueblo judío, el gobernador romano soltaba un prisionero judío, lo cual era un gesto del Imperio Romano que lo hacía para complacer a los judíos. Entonces los judíos podían escoger a cualquier prisionero que quisiera que lo soltara. Ahora Pilato ya se había dado cuenta de quién era Jesús, y él se da cuenta que él es inocente y que no había cometido ningún crimen. Él sabía que por envidia lo habían entregado y querían matarlo. Más temprano, la misma esposa, la famosa Claudia, viene y le dice a su esposo, al gobernador, a Pilato, le dice: suelte ese hombre, que ese hombre es justo. He tenido unas pesadillas terribles. Es decir, Dios habló a la esposa de Pilato y le mostró en sueños quién era Jesús. Esta mujer tuvo como una respuesta mucho más especial a la misma pregunta de Pilato. No tengas nada que ver con ese justo, por favor, tú tienes la capacidad de soltarlo. No ensucies tus manos con sangre inocente. Pero Pilato cede ante la agitación de los sacerdotes y del pueblo.
Y él toma una decisión. Le soltó a Barrabás. Y Barrabás era un asesino, un homicida. Y es que en el fondo, el mundo de hoy, ante los valores actuales, prefiere soltar un asesino, prefiere un criminal. Esa es la inversión de nuestra justicia. Por causa del pecado, los gobiernos tienen que negociar muchas veces con criminales. Y este gobierno romano del tiempo de Jesús tenía esa costumbre de soltarles un prisionero. Pero fue el pueblo el que tomó la decisión, aceptó a un homicida, a un asesino, que al mismo Jesús. ¡Qué valores! Marcos capítulo número 15, verso número 15 dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Por estas palabras, podemos ver que Pilato quedó ante el mundo como un arquetipo, reflejando la pregunta que encara a cada persona y que nos incluye a todos nosotros. ¿Y qué voy a hacer con Jesús al que llaman Cristo? ¿Y qué vas a hacer con Jesús? Pilato está en la escena. La esposa de Pilato también. Los principales sacerdotes están allí. Los escribas y los fariseos están allí. Y la multitud del pueblo también están en medio de esa situación. Y el criminal Barrabás. Ante este hecho, ellos toman la decisión de hacer algo con Jesús. Y es que es una verdad esta pregunta. Y es la pregunta más grande que jamás enfrentarás. Y hoy la estás escuchando. ¿Qué harás con Jesús? Hay tres posibles respuestas. La primera de ellas es que, según el contexto de esta historia, usted se puede burlar de Jesús. Y eso fue lo que hicieron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, es decir, los hombres de autoridad. Mateo capítulo 26, versos 67 y 68 nos dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? En Mateo 27, versos 41 y 42 nos dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Qué hubiese pasado si Cristo Jesús hubiese hecho caso a lo que ellos decían? ¿Qué si él hubiese decidido bajar de la cruz? Pues nadie podría ser salvo. Así de sencillo. Jesús le dice a Pilato en el juicio, Juan capítulo 18, verso 37, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. En esta gran entrevista entre Jesús y Pilato, Pilato queda sacudido porque Pilato representa el poder del mundo, el poder político, el poder del imperio, el poder de esta tierra. Por eso cuando Jesús le explica de su reinado, dice: yo no soy rey de este mundo. Si yo fuera rey de este mundo, vendrían muchas personas a pelear por mí, pero mi reino no es de este mundo. Es decir, Pilato como gobernador nunca se imaginó tener frente a frente, cara a cara a Jesús, el Hijo de Dios, el autor de la salvación, y sin embargo allí lo estremece con sus propias respuestas.
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para salvar a la humanidad. La Biblia nos dice que cuando Cristo Jesús murió en la cruz, hizo posible la salvación de toda la humanidad. Y lo más importante es salvación ¿de qué? Pues salvación de la ira de Dios. Porque la ira de Dios se manifiesta contra el pecado. Pero cuando Jesús muere en la cruz, con su sangre derramada cubre a los que le reciben como Señor y Salvador. Y entonces no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la Escritura. La Biblia nos dice que Jesús vino para reconciliarnos con Dios. Ninguno de estos beneficios estarían disponibles hoy para usted y para mí si Cristo Jesús hubiese escuchado a estos hombres y hubiese bajado de la cruz. Los principales sacerdotes y ancianos son arquetipos de los que se burlan de Jesús. Usted puede tomar la opción en este tiempo, siglo XXI, de burlarse de las cosas de Dios, de burlarse de su palabra, de Jesús, de rechazarlo. Hay muchas personas que optan por eso y cada uno es libre de tomar su propia decisión. Usted se puede burlar de él, pero si usted lo hace, usted habrá rechazado su amor y la salvación que él le ofrece. Vuelve el interrogante. La pregunta más importante, que es el tema de hoy: ¿qué harás con Jesús llamado el Cristo? Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4 dice: ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Eso es lo que Pedro dice proféticamente, que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará de la venida del Señor, de Jesús, de su palabra. El ser humano actual puede tomar una de estas respuestas a este interrogante: burlarse de las cosas de Dios. Pero la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. La segunda respuesta que usted puede dar en este tiempo es que usted puede ser neutro ante esta pregunta. Y cuando hablamos del concepto de neutralidad con respecto a esta pregunta, la neutralidad aparece con frecuencia en el vocabulario popular del mundo de hoy. ¿Y qué subraya esa neutralidad? La no intervención en la deliberación y en las decisiones. En otras palabras, ahí me quedo, ni estoy ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Esto fue lo que Pilato hizo. Mateo capítulo 27, verso 24 dice que Pilato tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Cuando Pilato opta por lavarse las manos delante de todo el pueblo, él estaba siguiendo una costumbre que tenían los judíos en cuanto a usarla legalmente. La palabra dice que en el caso de Pilato esto no fue legítimo. En el caso del pueblo judío había esa costumbre de lavarse de una forma, se usaba legítimamente, aunque no lo era en el caso de Pilato, porque para los judíos era un símbolo de absolución de la culpabilidad. La palabra del Señor decía que si en el campo, en la tierra que el Señor le hubiere dado a la gente, veían un cadáver, ellos tenían que tomar una decisión. Deuteronomio capítulo 21, verso 1, verso 6 al 9. Si en algún campo de la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión,
se halla un muerto y no se sabe quién pudo haberlo matado. Luego todos los ancianos del pueblo más cercano al muerto se lavarán las manos sobre la becerra desnucada y declararán: no derramaron nuestras manos esta sangre, ni vieron nuestros ojos lo ocurrido. Perdona, Señor, a tu pueblo Israel, al cual liberaste, y no lo culpes de esta sangre inocente. Así quitarás de en medio de ti la culpa de esa sangre inocente, y habrás hecho lo recto a los ojos del Señor. Pilato hace uso de esta costumbre erróneamente, tratando de ser neutro. Pilato podía lavarse las manos e irse, culpando a los principales sacerdotes y a la multitud. Pero en su corazón él sabía, allá en lo más profundo de su ser, él sabía que era él, no ellos, el que tenía que tomar la decisión. Era él, no ellos, quien tenían el poder para crucificarlo. Es cierto que ellos fueron responsables, pero fue Pilato quien tomó la decisión de entregar a Jesús. Lucas capítulo 23, verso 24 dice que sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Es decir, a la sombra de la cruz, Pilato dijo: allá ustedes, y se lavó las manos. Pero él no lo podía hacer. Él tenía la autoridad para entregar a Cristo, o para soltarlo, para crucificarlo o para dejarlo ir. Pero Pilato, aunque se maravilló de Jesús, se maravilló de sus respuestas, quedó impresionado como gobernante porque no le contestaba sus palabras, sus preguntas, no contestaba muchas cosas que neciamente este gobernante hacía a Jesús. Él se asombra que Jesús no le respondía. Tan así que él le dice: no me respondes a mí si yo tengo el poder para matarte o para soltarte. Y Jesús le dice: tú no tendrías poder si ese poder no te hubiese dado de arriba. Y esto estremecía a Pilato. La noche anterior su esposa le había dicho: no te metas con este hombre justo, porque anoche tuve unas pesadillas terribles. Sin embargo, Pilato se lava las manos, neutral ante Jesús. Esa es la posición de muchas personas, neutrales. Yo no digo nada, soy agnóstico, nadie ha probado que eso sea cierto, no sé. Toma la decisión de rechazar a Jesús internamente, pero marca una neutralidad porque aman más el favor de los hombres y la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Usted también tiene que resolver qué va a hacer con Jesucristo. Pilato se lavó las manos y Pilato decide soltar a Barrabás, como que ese es el deseo del ser humano actual, siempre de soltar al malo y asesinar al bueno. Y entonces lo entrega, lo azotan y lo entrega para que lo crucifiquen. Pilato es esa persona neutra. Y es que muchos usan trucos de palabras y de juegos de lógica para engañarse a sí mismos, pensando que Cristo no los pone en jaque. Pero ahora tú estás siendo puesto en jaque por Cristo. ¿Qué pues harás de Jesús llamado el Cristo en tu vida? La tercera forma de responder a esta pregunta es rindiéndose completamente a Él. Y rindiéndose en fe. Usted puede burlarse del Señor. O usted puede ser neutro como Pilato. O se burla como los sacerdotes y la multitud de su tiempo y el pueblo de su tiempo. O se mantiene neutral. O puedes confiar en Él. Como el hombre que fue crucificado junto a Él. La Biblia nos dice que Jesús, siendo justo, fue crucificado en medio de dos ladrones, dos criminales.
dos personas que le habían hecho un mal a la sociedad. Y él justo estaba allí. Y estos dos hombres empiezan a blasfemar y a gritar, y allí en la misma cruz empiezan a decirle a Jesús: si usted es hijo de Dios, sálvese usted y sálvenos a nosotros. Pero este hombre, que decide rendirse con fe a él, fue un hombre que no creía en Jesús. Al principio, cuando fue crucificado al lado de Jesús, él no cree en él. Mateo 27:44 dice que lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Es decir, que los dos ladrones lo insultaban: si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y libéranos a nosotros. Haz un milagro aquí ante toda esta gente y sálvenos. Pero uno de estos dos ladrones, uno de estos dos criminales, empezó a pensar sobre sus propios pecados. Y este hombre nos muestra que cuando una persona piensa acerca de su condición espiritual, de su necesidad espiritual, puede enfocarse en su destino, no en la muerte. Cuando usted piensa en su necesidad espiritual, cuando usted siente convicción de que su vida no está bien, que hay algo en su corazón que lo aparta de Dios, y usted siente la necesidad de inclinarse ante el Señor, es porque usted tiene ahora mismo enfoque en su propio destino, en su futuro. Hace unos años, recuerdo que una familia me invitó como pastor para que fuera a orar por un familiar que estaba en el hospital y estaba muriendo. Estaba ya en su fase terminal y esta familia me pidió: pastor, yo quisiera que usted fuera y orara por nuestro familiar al hospital. Y yo fui. Acepté la solicitud de esta familia para ir a la clínica a orar por esta persona. Cuando yo entro a la habitación y el hombre me observa que voy entrando allí, de una forma sorpresiva comenzó a gritar y le dice a la enfermera: hágame el favor, señorita, sáqueme este hombre de aquí. Yo no quiero oír nada de religión. Yo no quiero nada que me hablen de Jesús. Sáquelo de aquí, por favor. Y yo dije: bueno, está bien. Y me fui calladamente y dije: no quiere, listo. Y unas horas después falleció. Lucas capítulo 23, verso 39 al 43, dice así: uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió: ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Fíjese que aquí la palabra del Señor nos muestra cómo estos dos hombres comenzaron a insultarlo. Y uno de ellos empezó a decirle: ¿no eres tú el Cristo? Entonces sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió: ¿ni siquiera tienes temor de Dios, aunque sufres la misma condena? Fíjese que este hombre tuvo una convicción de su pecaminosidad, tuvo temor de Dios. Hubo algo en su vida que le dijo: este es un caso diferente. Usted y yo merecemos el castigo porque hemos hecho cosas malas, pero este no ha hecho absolutamente nada. Y le dice una frase muy importante: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Escatológicamente hablando de esto, el reino de Dios es para el futuro, comienza ahora, pero va a haber un día en que Dios va a reinar totalmente. Esto es parte de la historia que Dios ha destinado para la humanidad. Por ahora el hombre vive y hace y deshace con su vida, porque no quiere que Dios reine sobre su vida. Sin embargo, Él vino, Jesús, a anunciar el reino de Dios. Y cuando una persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador, el reino de Dios se implanta en su vida y empieza a disfrutar el reino aquí. Pero un día será pleno. Dios va a reinar completamente. Entonces este hombre le dice, bueno, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, no hay que esperar tanto tiempo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fíjese que este hombre que toma la tercera decisión, él no decide ni ser neutral ni decide burlarse de las cosas de Dios. Este hombre allí no rebuscó palabras, no trató de buscar palabras correctas. Él no recita un plan de salvación que muchas veces se establece en las iglesias. Tampoco pasó adelante porque alguien hizo un llamado, pasen al frente los que quieren recibir a Jesús. Inclusive ni siquiera fue bautizado, ni le pidió a Jesús que entrara en su corazón. Él sencillamente hizo a Jesús el Señor de su vida. Ahora, este hombre, allí en la misma cruz, tiene una convicción de pecado. Tiene una convicción de confiar en Jesús. Un acto simple, pero profundo. Y responde positivamente a la gran pregunta de Pilato. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Él hace a Jesús, lo reconoce como rey y que tiene un reino y que Él va a reinar y que va a haber un día en que Él va a reinar. Y Jesús le dice, es hoy mismo que comenzarás a disfrutar esa experiencia. Jesús, como verdadero rey, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto lo resume absolutamente todo. Te puedes burlar de Él o puedes ser neutro en este tiempo y decir, yo no me meto en eso, allá cada uno con lo suyo, allá ellos verán. O puedes tomar la decisión hoy de confiar completamente en Él, entregando su vida a Cristo, confiando en Él y empezar a vivir para Él. Hoy usted puede empezar a disfrutar del caminar con el Señor. En este pasaje de hoy es tan importante concluir con varios aspectos. Este hombre, Pilato, siendo un gobernante, un hombre de autoridad, un hombre bajo el imperio romano, jamás se imaginó estar frente a un verdadero rey, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero él tuvo que estar frente a él. Ahora usted también está frente a él y tiene que contestar esta pregunta. ¿Qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Cuál de estas tres actitudes vas a tomar? Pilato decide y el pueblo decide y la gente de su tiempo decide quedarse con Barrabás y no con Jesús. Quedarse con quien no debe quedarse. Pero usted hoy no debe quedarse con Barrabás, debe quedarse con Jesús y hacerlo el Señor de su vida. Este Pilato gobernante y de la élite de su tiempo no aprovechó la gran oportunidad. Hizo la pregunta, pero él nunca pudo contestarla de forma correcta. Pero fíjese, ¿quién se benefició de esta situación? ¿Quién fue la persona que se benefició de la persona de Jesús? Uno que estaba
a punto de morir en la cruz. Este hombre, aún estando en el camino, en el patíbulo de la muerte, tuvo la opción de encontrarse personalmente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le invito a que usted hoy responda a esa gran pregunta y respóndala positivamente, aceptándolo a Jesús como su Señor y Salvador. Este es un mensaje para este tiempo. Tiempo de reflexión, tiempo de cambios para este mundo, tiempo de grandes cosas. Hoy en día las naciones se sacuden, los pueblos, los gobiernos, la gente está preocupada por las cosas que están sucediendo en el mundo. Hay mucha preocupación, pero este es el tiempo de ir a Jesús a través de su palabra. Así que yo le invito a que por favor cierre sus ojos y repita conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, hoy quiero responder a esta gran pregunta y quiero hacer de Jesús el Señor de mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón. A partir de hoy voy a vivir para ti. Y hoy, Señor, abro las puertas de mi corazón para que tú entres y empieces a establecer tu reino en mi vida, en mi familia, en mi presente y en mi futuro. Te doy gracias, Señor, por tu salvación. Amén. Después de haber hecho esta sencilla oración, yo le invito a que se contacte con nosotros. La Iglesia Cristiana Plenitud tiene la opción y la decisión de ayudarle. Y podemos guiarle para que usted desarrolle ese caminar con Jesús. Si quieres conectarte con nosotros, escríbanos y vamos a contactarte y ayudarte. O busque una iglesia que sea una iglesia buena, de sana doctrina, y congréguese allí. Pero busque a Jesús, que es el único que puede transformar su vida. Que el Señor te siga bendiciendo.